Bueno, pues de momento el Kremlin, según se empieza a filtrar, piensa que el presidente ruso Vladimir Putin no puede aceptar este acuerdo. Habla de las condiciones, por ejemplo, lo que comentaba Javier, la retirada de las tropas, también la neutralidad de Ucrania. Todavía hay muchos temas que dirimir en este sentido, mientras vamos a hablar también otros de los focos de la actualidad en estos momentos. Si os parece, ponemos el foco en Kursk, en esta retirada de las tropas ucranianas, en esta victoria de Rusia en uno de los territorios clave, una de las cartas que le quedaba a Volodymyr Zelensky. Javier, ¿cómo puede impactar esto en las negociaciones? Porque estamos hablando, la pelota está en el tejado de Rusia, ¿no? Es uno de los mensajes que se está lanzando, pero claro, ahora con qué va a negociar Zelensky, ¿no? Porque sobre todo la carta con la que contaba era con Kursk. Mi muy estimado Sergio, es difícil ser filo-ruso o filo-ucraniano a ciegas. Yo, antes que las filias o las parafilias, prefiero los análisis con datos. Cuando desde el 2014 un Estado, el Estado ucraniano, agrede a sus propios ciudadanos en repúblicas de Donetsk y Lugansk, violando y matando, allí ya empieza a haber un Estado agresor. Las ansias por pausar el conflicto, ¿quién las tiene ahora? Hay que preguntárselo también, analizarlo, sin filias, sin fobias y sin parafilias. El Kremlin dijo que tiene cuidado, porque suele actuar así, con frialdad racional frente al populismo, ya sea de derechas o de izquierda, mental, basado en los razonamientos paradójicos de instintos, pulsiones y sentimentalismos y sentimientos. El Kremlin dijo que tenía cuidado en no adelantarse a los acontecimientos después de las conversaciones que ha habido estas 7 horas en Jeddah, en Arabia Saudita, entre Ucrania y los representantes de Estados Unidos, y que esperaría a escuchar directamente de Washington sobre la posibilidad de una llamada entre los presidentes Donald Trump y el presidente Vladimir Putin. Yo le diría a Putin que utilizasen esta llamada con Trump y con respecto a cómo evolucione, que veo que está evolucionando lo de Kursk cada vez más hacia a favor de Rusia. Yo le diría a Putin, yo no doy opiniones personales, más que analizo. Le diría a Putin que utilizase con Trump la pregunta socrática o la cuestión llamada socrática. No explicarle antes a Trump qué es lo de la pregunta socrática, porque lo mismo se piensa que es un primo de Elvis. Simplemente le tendría que preguntar, ¿puede Rusia aceptar un cese el fuego que ha venido precedido ya con el ataque con drones sufrido por la región de Moscú y su capital en los 11 años de conflicto desde el 2014 hasta el 2025 que estamos? Seguiría para terminar. ¿Qué haría usted, señor presidente Trump, como patriota, si en una guerra con China tengo un escenario es una intermediación de Rusia y se le pidiese un alto el fuego temporal de 30 días el día siguiente de que Pekín hubiese atacado masivamente Washington con drones? ¿Qué haría usted, señor Trump? Rusia ha de creer, me pregunto, yo hago preguntas, Rusia ha de creer en la fiabilidad y en la palabra del personaje Ocupa instalado en Kiev, digo Ocupa desde la estricta legalidad internacional de una persona que no ha convocado elecciones y que todavía queda poco para que las convoque si es que no se enquista en el poder, como muchos les gusta enquistarse a derechas e izquierdas en el gobierno de Kiev, cuando sus hechos dicen lo contrario, día sí dice una cosa, día no dice la contraria. Y para terminar, la respuesta, una respuesta que no es la oficial rusa, la acaban de dar hace unas horas el miembro de un llamado Comité de Defensa de Rusia, que es un diputado de la Duma estatal, es decir, de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, Víctor Ivanovich Sobolev, es un antiguo militar del 81 al 2011, era un alto cargo militar, y ha dicho desde el Parlamento ruso que el alto el fuego temporal es completamente inaceptable. Solo beneficiaría a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a sus mercenarios de la OTAN y personal militar de la OTAN en Ucrania, que está cayendo
desgraciadamente, como seres humanos, como moscas. Entonces, simplemente haría esas preguntas y esas sugerencias. Bueno, pues con estas preguntas hacia Donald Trump, precisamente vamos a mirar al presidente de Estados Unidos. Estábamos atentos a la imagen de la Casa Blanca. Ahí ven precisamente a Donald Trump recibiendo al primer ministro irlandés, recibiendo a Michael Martin en un momento marcado, bueno, pues por esta imagen que ven en sus pantallas, por esta guerra comercial desatada con Canadá, las opciones sobre este acuerdo, esta tregua parcial, esta es la imagen. Aquí está ahora mismo el presidente de Estados Unidos. Como ven, saluda a las cámaras. En los próximos minutos se espera un almuerzo, también una reunión bilateral entre Irlanda y Estados Unidos a la espera de Donald Trump. Esta era la imagen del presidente de Estados Unidos recibiendo al primer ministro irlandés. Como decimos, en media hora más o menos se espera el almuerzo, también las primeras declaraciones en un momento marcado por la guerra arancelaria, pero también por estos acuerdos con Ucrania. Decía hoy, por cierto, que esperaba una llamada con Vladimir Putin. Decía Donald Trump que para un tango hacen falta 2 personas. Vamos a ver si hoy tiene lugar esta llamada. Vamos a ver qué detalles nos cuenta el presidente de Estados Unidos. Mientras, Luis, el foco está puesto, como decía, en Kursk, en esta retirada de las tropas ucranianas, esta victoria de Rusia. Era una de las cartas que le quedaba a Zelensky. ¿Qué puede hacer a partir de ahora? ¿Cómo se puede sentar en la mesa de negociación con una posición de fuerza si ha perdido la que era prácticamente su única carta? Sí, Luis. A ver. Sí, no, yo cuando decía el tema de que tenía varias cartas, yo creo que era la única carta y lo pondría casi en diminutivo, porque bueno, era un territorio minúsculo en Kursk, pero bueno, les servía para esa línea argumental de decir, bueno, pues si Rusia se va o quiere quedarse con los territorios ucranianos que está ocupando, ¿por qué Ucrania no puede hacer lo mismo con esta pequeña porción de territorio en Rusia, ¿no? Está perdiendo esa última baza, visto que ha perdido también el apoyo de Estados Unidos, y esto lo que hace es simplemente sumir a Zelensky no en una soledad absoluta, pero sí dejarle cada vez más a los pies de los caballos para que le impongan una paz en cuanto potencia perdedora o como parte perdedora, ¿no? Y que tenga que aceptar un poco o bastante, mejor dicho, las condiciones de Rusia, que pasan por esa anexión territorial, no solo la de Crimea, pero la de Crimea lleva desde el 2014 de facto consolidada, aunque desde el punto de vista internacional ese reconocimiento no se haya producido, pero evidentemente eso yo creo que en Ucrania ya es algo que por lo menos en la élite menos obsesiva con la recuperación de Crimea, pues saben que es irrealizable, que pasará a Rusia, y la cuestión del Donbass, ¿no? De esas regiones ocupadas que pasarían a ser territorio ruso, aparte de otro tipo de condiciones que Zelensky pues tenga que verse abocado a aceptar. Un Zelensky que, bueno, yo no me atrevería a calificarle de ocupa en el poder, porque hay que recordar que en Ucrania está declarada la ley marcial y según la Constitución ucraniana pues no se pueden celebrar elecciones mientras esta ley está activa, ¿no? Evidentemente, si el presidente, siguiendo los trámites constitucionales, pone fin a ese periodo de activación de la ley marcial, pues se podrían volver a celebrar, pero también hay que celebrar precisamente con garantías unas elecciones, y no sé hasta qué punto pueden realizarse cuando hay peligro de que se produzcan bombardeos o ataques rusos, ¿no? Hay que también salvaguardar esa integridad y es lo que intenta buscar la Constitución ucraniana con esta vía. Pero ya digo, Zelensky está yendo a Yeda en una posición muy, muy, muy complicada, en la que no nos gustaría vernos seguramente a ninguno de nosotros, porque ya no tiene esa baza de la cuestión territorial. Por parte de uno de sus socios principales le está dejando en la estacada. Estamos viendo ese cambio de posición país de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Dentro de los líderes europeos suele haber un apoyo generalizado sin fisuras, pero tampoco es una posición unánime. Giorgia Meloni ha dicho que si los demás Estados miembros quieren mandar tropas, aunque sea de paz, a Ucrania, que lo hagan, pero que ella no va a mandar a su ejército allí. Y no solo Italia, también estamos viendo cómo la posición de Ucrania y de algún otro país pues se vuelve cada vez más escéptica respecto a este tipo de posibilidades.
La cuestión de la OTAN, Zelensky se tiró este órdago diciendo que, bueno, que él era capaz o que se planteaba renunciar siempre y cuando se garantizara que Ucrania pasaba a formar parte de la OTAN. Esto es un órdago, pero es un brindis al sol, era vender humo, porque la adhesión a la OTAN no se produce de un día de la noche a la mañana, de un día a otro. Evidentemente es mucho más rápida que la adhesión a la Unión Europea, pero toma su tiempo y, sobre todo, debe de haber unanimidad. Por tanto, ese compromiso con Estados Unidos que pudiera alcanzar no significaría que hubiera habido unanimidad, precisamente porque, como decía, Hungría y algún otro país podrían poner, que son los que tienen más cercanía con Moscú, podrían imponer ese veto y no avanzaría esa adhesión. Y luego la otra cuestión que puede estar sobre la mesa, que es el estatus de Finlandia desde el punto de vista internacional, eso que se ha llamado la finlandización de Ucrania. Bueno, Ucrania, yo creo que lo de entrar en la OTAN sabe que tampoco lo puede alcanzar, al menos durante la presidencia de Donald Trump. Es verdad que el trumpismo puede seguir, Donald Trump hasta 2029 será presidente, pero nada impide que también esto hay que ponerlo sobre la mesa. Ese año pues se produzca un vuelco en la Casa Blanca, por bien porque entren los demócratas o porque dentro del Partido Republicano haya un nuevo líder, incluso J.D. Vance, que no debería cambiar radicalmente de postura, pero bueno, en política hemos visto cosas que parecían más inverosímiles hacerse realidad, ¿no? Y por tanto, el único clavo ardiendo al que le queda a Zelensky agarrarse es esa, de momento, buena relación con las instituciones europeas que apuestan por la integración de Ucrania dentro de la Unión Europea, pero esto, en el caso de que Rusia, como estamos viendo, sea capaz de imponer condiciones, no creo que sea algo fácil de conseguir. Evidentemente, precisamente, tenemos que tener en cuenta también la posición europea, aunque estemos un poco en un rincón de la habitación. Bueno, un rincón sería ya por lo menos estar presente, que no estamos ni siquiera invitados, pero yo creo que precisamente por eso, porque esto no solo afecta a Estados Unidos, no solo afecta a Rusia o a Ucrania, sino que también la seguridad europea se está poniendo sobre la mesa y ese avance territorial, porque Rusia se quede con territorio ucraniano, pues también se podría producir. Tenemos que estar invitados y la Unión Europea por lo menos debería ser escuchada.